Por otro día más que nos tiene aquí presente, amén. Yo sé que cada uno de nosotros ha vencido esta semana por la gloria de Dios, y como dice el canto que acabamos de terminar, que nada es imposible para Él, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Si se puede poner de pie, vamos a abrir nuestra Biblia en la Epístola de Santiago. Vamos a ver el capítulo 1 y leamos el versículo 18, amén. La Epístola de Santiago, capítulo 1, el versículo 18. Vamos a leer unos versículos, pero solo comenzamos con ese en estos momentos. Aleluya. Si ya lo tiene, diga un amén. Y si no lo tiene, pues no diga nada. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a leerlo, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Leamos el versículo 22 juntos, un poco para bajito. El 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y de último vayamos al 25. Leámoslo juntos también, y dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, nos hable en el corazón, que en esta tarde Él nos va a bendecir. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos leído, estos 3 versículos. Pero antes, Señor, te damos gracias porque pudimos entregar nuestro corazón en agradecimiento por medio de las alabanzas y de las adoraciones que hemos entonado, cantado, pronunciado y proclamado, Señor. En esta tarde, Señor, pedimos que tú seas el que nos hables, tú eres el que nos guíes, que ordenes cada paso nuestro que vamos a tomar. Y desde ya, Señor, doy gracias por mi hermano y mi hermana que está escuchando, que está presente, que está en sintonía contigo, Señor, que está listo para, Señor, entender y recibir esta palabra, Señor, que tienes para nosotros. Tú eres lindo, Señor, tú eres para siempre eterno. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Se puede sentar glorificando a Dios, ya que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en esta tarde? Estamos bien, ¿verdad? Estamos listos para acabar la noche o la tarde. No sé cómo, no sé si están ocupados, pero en este momento vamos a considerar un tema pues precioso, que yo creo que es muy importante para cada uno de nosotros. Y para ello regresemos al versículo 18 del capítulo 1 de Santiago. Y la palabra de Dios dice de esta manera, una vez más: Él, o sea, hablando de nuestro Padre Celestial, hablando de Dios, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué linda es esta palabra, que tiene tantas perlas que no tenemos tiempo. Imagínense que no hay tiempo para repasar esto. Pero ayer hablamos de la voluntad de Dios, y qué lindo la palabra de Dios que se compartió ayer. Y de hecho, si no vino al servicio ayer o quiere repasar lo que se dio ayer, pues ahí está compartido en los archivos de mensajes. Y no me voy a enfocar de la voluntad de Dios, porque ayer se compartió muy bien, ¿verdad? Pero aquí en Santiago dice que Él, de su voluntad, o sea, de su deseo, de su pasión,
nos hizo nacer por la palabra de verdad. Yo no sé si sabía, pero nosotros éramos corrientes, personas perdidas en nuestros vicios y pecados. No sé si se acuerdan, hermanos y hermanas, ¿verdad? Aunque nacimos en cuna cristiana, yo puedo dar testimonio de mí, ¿verdad? Pero la cosa es que todos siempre le hemos fallado a Dios. Y pues la mayoría de nosotros pues venimos de un pasado donde decimos: wow, Dios, me sacaste de algo, y por tu fidelidad y por tu misericordia y por tu amor estoy aquí, porque de lo contrario estuviera unos 5 o 10 pies abajo, ¿verdad? Ahí ¿saben? Muertos pues en el cementerio. Pero Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Qué lindo que nos hizo nacer. ¿Cuántos hemos nacido? Aleluya. Pues sí, si no, pues me imagino que no llegaron, ¿verdad? No, sí hemos nacido, y lo lindo que Dios su palabra, que somos hechos hijos de Dios. Entonces nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y vayamos para meditar, vayamos al libro de Juan, en el Evangelio según de nuestro hermano Juan, y en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 12 y 13. Estamos en la introducción. Estamos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice su palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. ¿Hay aquí alguien no recibido a Jesús en su corazón? No todos, ¿verdad? Gracias a Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué lindo esta palabra. Básicamente Dios nos eligió, Dios nos escogió. A lo mejor no estábamos, o a lo mejor no éramos los primeros, porque sabemos que Jesús vino para los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y ahí en el mismo capítulo de Juan dice eso: pero entonces, más a todos los que le recibieron, que somos nosotros, que soy yo, que es usted, a los que creen en su nombre, y creemos en el nombre de Dios y de Jesús, que es todo poder, ¿verdad? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios nos ha elegido, mis amados hermanos. Amén. Dios nos ha elegido, nos ha escogido. Y entonces Santiago, regresando al versículo 18 del capítulo 1, dice que de su voluntad de Dios, de su palabra, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ok, nos hizo hijos de Dios. Pero no solo nos hizo, pero es para que nos diera la palabra de vida eterna, que viene siendo Jesucristo. Entonces nos hizo hijos de Dios, somos hijos de Dios, y si no fuera tanto, nos ha dado a Jesucristo. Amén. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Wow. No solamente nos ha hecho hijos e hijas de Él, no solamente nos ha dado a Jesucristo y nos ha dado su palabra viva y verdadera, sino que somos primicias de sus criaturas. Yo no sé si entienden qué es primicia, pero es lo mejor, es lo bello, es usted y yo no somos cualquier cucaracha. No somos cualquier criatura que nos miramos con uno para en la frente, sino que somos criatura bella de Dios.
Somos lo mejor de Dios. Somos los bellos de Dios. Yo no sé cuando se mira en el espejo qué es lo que ve. Santo, las arrugas y mis canas. Oh, me falta un diente. No sé qué está viendo, pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice para que seamos primicias de sus criaturas. Somos bellos, mis amados hermanos. Si Dios nos llama primicias de su criatura, es que tanto detalle Él dio para cada uno de nosotros. Entonces, si hay un sentir, si hay un pensar, si hay una duda en que nosotros no somos criatura de Dios, o que estamos aquí por equivocación o X motivo, estamos equivocados. Porque por la voluntad de Dios, no fue por mí. Yo no decidí venir aquí en la tierra. De hecho, no es mi culpa. Sino Dios es su voluntad. Amén. Y sería otro tema, pero al nacer en este mundo hubo batallas. Hubo una batalla donde el diablo quería arrebatarnos de hacer la voluntad de Dios desde el vientre. Pero Dios en su fidelidad, pues mírenos a nosotros, cada uno que está aquí, pudimos vencer esa etapa de máximo 9 meses para la gloria de Dios. Amén. Por la voluntad de Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces Él nos eligió y nos hizo sus propios hijos y nos ha dado a Jesucristo. Y somos hermosos y bellos, mis amados hermanos. Por si no lo sabía, esto es lo que le quería compartir para abrir un poco el ambiente. Ahora bien, el tema de este mensaje está en el versículo 22. Y leamos juntos el versículo 22. Y dice así, una vez más dice su palabra: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Había una hermana que luego me lo decía a mí y me decía: hechos, hermano, hechos. Yo quiero hechos. Y tiene razón, ¿verdad? Tiene razón esa palabra o ese consejo, que no solo de palabras, pero hechos. Y aquí es muy interesante la vida de Santiago. Dice: pero sed hacedores de la palabra. Y me interesó esto que dice Santiago, porque yo le recuerdo que Santiago, cuando Jesús estaba en su ministerio de 3 años y medio, Santiago nada que ver. Santiago, ¿verdad? Hasta se podría decir que, no me recuerdo en qué pasaje de la Biblia, pero alguien le preguntaba, o a Jesús le decían algo sobre su madre y sus hermanos, y Jesús respondió: no, pues mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces Santiago en esos tiempos nada que ver. Él no era hacedor de la palabra. Incluso a lo mejor era del otro grupo que hablamos la otra vez. Pero qué lindo Santiago, que fue transformado después que Jesús resucitó. Aquí vemos a Santiago ya poniéndose en la obra, tarde pero seguro, alcanzando a los judíos y alcanzando a los judíos cristianos y a los gentiles. Por eso la epístola de Santiago se le considera universal, porque no solamente era para los judíos. Pero ¿qué dice Santiago? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Yo creo que todos sabemos la palabra, ¿no? Espero que sí. Pero algo que el Señor nos ha hablado día tras día, es accionar, iglesia. ¿Sabemos la palabra? Amén. ¿Oramos? Amén. ¿Sabemos hasta escatología? Amén.
pero si no accionamos en ella, si no compartimos lo que sabemos, si no nos arriesgamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque nosotros somos los pies, las manos, los ojos de Jesús. Y Él ha dicho que aún cosas mayores nosotros como iglesia íbamos a hacer. Y no era porque Jesús no lo podía hacer, sino que Él es santo. Nuestro Jesús, en la vida que tenía aquí en la tierra, Él ministraba en una forma integral. No solamente estaba preocupado por los necesitados, sino también por sus discípulos y también por su propia vida espiritual, para hacer la tarea que el Padre le encomendó, también para lidiar con los religiosos. También habían hambrientos que le seguían. ¿Qué tanto hacía nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y no solamente fue algo para hacer, sino que al final Él dio su vida por nosotros y por las personas que aún en estos días no quieren nada con Dios. Él dio su vida para darles una oportunidad para que se animen a reconocer y aceptar a Jesús como Salvador en sus vidas. Yo no sé ustedes, pero para mí Jesús estaba súper ocupado. En los negocios de su Padre le era necesario estar, desde niño. Pero sed hacedores de la palabra. ¡Wow! Pero Jesús, para los judíos y para a lo mejor para la mayoría de nosotros, Él es el maestro por excelencia. Él tiene palabra de vida eterna, pero no quedó hasta ahí eso. Ahora, ¿qué diríamos de sus acciones? ¿Qué diríamos de lo que Él hacía? Pues no solamente daba palabra y cátedra y exhortación y ánimo, sino que también sanaba, convivía con los pecadores para sacarlos de ese hoyo que están esclavizados y introducirlos al reino de Dios. Sacaba demonios. ¿Qué tanto, hermanos, hacía Él? No solamente hablaba o compartía palabra, pero Él hacía acciones, hechos. Y por eso el libro de Hechos no necesariamente se habla del Espíritu Santo, pero es los hechos de los apóstoles poniéndose los pantalones de carácter para trabajar en la obra de Dios. Y se dejaron llevar por el Espíritu, porque el Espíritu descendió. Y wow, ese trabajo de los apóstoles, qué lindo fue. Y por ello somos fruto, porque de ahí vino todo lo que somos nosotros en el día de hoy. Desafortunadamente sabemos que después de la primera iglesia han salido sectas, ramas, pero nuestro Jesús, qué bueno que Él tiene misericordia y Él trae la verdad, la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero sed hacedores de la palabra. Nuestro Jesús, Salvador y modelo, Él fue hacedor de la palabra. Y entonces, hermanos, ¿por qué no veamos unas actividades a que nos ayude a ser hacedores de la palabra de Dios? ¿Quieren verlo? Y no voy a dar todas porque de verdad es amplio, pero solo quiero dar una fracción o que veamos unas cosas que podemos hacer según Salmo. Entonces, si va conmigo en Salmo y en el capítulo 112 vamos a considerar unos ejemplos de tantas cosas que podemos nosotros hacer de la palabra que Dios nos ha hablado. Amén. Obviamente lo sabemos, obviamente todos sabemos, ¿verdad? Si uno quiere vivir larga vida, ¿qué tenemos que hacer? Comer saludable, ¿verdad? Si uno quiere verse galán y toda la cosa, ¿qué tiene que hacer? Descansar, reposar, qué sé yo, hermanos.
¿Lo sabemos? Sí. ¿Lo hacemos? A lo mejor no. O solo lo hacemos en enero y ya en febrero, pues cada quien ya, ni modo, hasta el otro año. No, sino que ser hacedores de la palabra es constante. Amén. Veamos Salmo 112, versículo 1 para comenzar. Y vamos a ver, ¿verdad?, qué es un hacedor de la palabra según este salmo. Y no es todo, pero solo para despertar esa curiosidad sobre ser un hacedor de la palabra de Dios. Dice en el versículo 1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Voy a hacer una pausa. No sé si en su Biblia lo tiene, pero en el título o el subtítulo de este Salmo 112 dice Aleluya. Y si no lo sabía, este usa un coro de aleluya. Y pues nosotros somos aleluyas. Y entonces, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La palabra clave aquí es deleite, delicia, encanto. Que en los mandamientos se deleita en gran manera. Obviamente, si uno se deleita en el matrimonio, en el principio, que uno no dice y que uno no hace. No me tendré que decir un amén porque yo lo he mirado, aunque no esté casado. Especialmente con los novios. ¿Y qué tanto? Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces estos jóvenes que son novios o parejas, matrimonios en sus primeros 10 años, wow, se deleitan en plancharle su ropa, se deleitan en hacer cosas especiales, pero luego se cansan, ¿verdad? Y ya antes se sentaban juntos los matrimonios y después ya no se sientan juntos. Y bueno, no digo que es malo, sino que es que así es el proceso de la vida, como que ya la conquistó y pues es todo. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Qué será de nuestra relación con Dios? ¿Qué será con ese apegamiento con Dios? ¿Será que nos deleitamos en sus mandamientos? Porque miren, si nos deleitamos en sus mandamientos, en su palabra, vamos a hacer lo que Él dice. Pero si no, pues no sé qué estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mi hermano hoy sabe que a mí me encanta Starbucks. Me fascina, ¿verdad? Me deleito. Incluso ni estoy tomando nada ahí y le digo yo, ay, ese Starbucks, qué rico, mire, pero con hielo y que sude y en un calor entra rico en el estómago. Y hasta ahorita lo estoy compartiendo y hasta ya me está saliendo la saliva aquí. Esa es delicia. No solo digo palabrería, sino que el miércoles, hermano, fui para Starbucks porque el domingo no tuve tiempo. Accioné en lo que dije. Eso es deleitarme en gran manera. No digo más porque ya la hermana ya me está aquí diciendo que porque no le invité. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Tiene que haber delicia cuando hacemos la obra para Dios. Para accionar, tiene que haber una delicia de gran manera. Porque de gran manera amó Dios al mundo. O de tal manera, es la misma cosa. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a ver unas cosas para que nos describen un hacedor de la palabra según este salmo. Entonces vayamos al versículo 4.
donde dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Y vamos a parar ahí. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Ser un hacedor de la palabra es lo que se nos describe aquí. Resplandecer en las tinieblas luz a los rectos. La familia de Dios, que somos nosotros, la familia de fe, vamos a atravesar problemas, vamos a atravesar noches. Ahora, si nosotros notamos que alguien está pasando sobre una época de noche o una estación de noche, ¿qué es lo que hacemos? Un hacedor de la palabra, según este salmo, es que es de bendición para esa familia necesitada, para una familia que está en tinieblas, que está en problemas, que está, qué sé yo, hermanos. Usted sabe lo que ha vivido y lo que ha visto. Usted lo ve. Dice el versículo 4: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Quiere decir que van a haber hermanos y hermanas de la fe que van a estar en problemas, en tinieblas, y hacer hacedor de la palabra es darle ánimo, no echarle más leña al fuego, no ser como los religiosos de la palabra cuando estaban en los tiempos de Jesús, que culpaban: es que a lo mejor sus padres, o es que en pecado. Hacer eso no, hacer lo que hizo Jesús, ¿verdad? Atender, a tener compasión, a dar palabra, o como lo hizo el apóstol Pedro, que vino alguien necesitado, pobre, y le pedía, como todos los que nos piden aquí en la calle, y lo ignoramos básicamente. Ser como Pedro. Si de verdad no tenemos, mira, no tengo, Dios te bendiga, pero voy a orar por ti. Es lo que podemos hacer, un hacedor de la palabra. Pero a veces por usar la excusa, pues no tengo dinero, ni siquiera los bendecimos, ni siquiera les decimos: buenas tardes, disculpen, no tengo, pero lo que tengo te doy. Ese es ser hacedor de la palabra. Amén. Pero hablando de la familia de fe, también es importante resplandecer luz en los problemas de nuestros hermanos en Cristo. Eso es ser un hacedor de la palabra de Dios. No estar criticando, no estar juzgando, sino dar la mano. Bueno, ¿qué sigue ahí en el versículo 4? Dice que es clemente. Amén. Clemente. Para ser hacedor de la palabra, una cosa que se puede hacer es ser clemente. Y clemente viene más de la personalidad de uno. Por ejemplo, con qué belleza o con qué gracia nosotros ayudamos o hacemos los actos. ¿Cómo lo hacemos? Porque se recuerda que Jesús estaba dando una parábola y hablando de un rey injusto. ¿Sí se acuerda, verdad? Y hizo un acto al final, pues que wow, le dio, ¿verdad? Finalmente el deseo, la petición de la viuda. Pero lo hizo de corazón, lo hizo con clemencia. No hubo gracia en su decisión, no hubo la belleza de su personalidad, y de hecho era más egoísta, porque esta me va a enfadar, mejor le voy a dar lo que ella pide y así lavo mis manos y continúo con mi vida, porque si no, no me va a dejar dormir esta persona, ¿verdad? Me va a hacer perder la paciencia. Eso no es ser clemente. Pero clemencia es más hacer actos justos, pero con actos bellos del corazón, con actos puros, con gracia de Dios. Amén. Porque si lo hacemos así,
entonces no nos importa a nosotros mismos, no nos importa qué está pasando en ese rato, sino que más nos importa, wow, Dios, aquí estoy. Amén. Clemente. Y sí, uno puede hacer actos de justicia, pero si no hay ese clemencia, pues de nada sirve. Estamos hablando de hacedor de la palabra, ¿verdad? Para ser hacedor de la palabra. Son unas oportunidades que podemos considerar en el Salmo 112 para poder ver, ¿verdad? Para que nos ayude en nuestra vida cristiana. ¿Qué más dice ahí? También no solamente resplandece luz, no solamente es clemente, pero un hacedor de la palabra es misericordioso. O sea, compasivo hacia los demás, pero más que eso es compasivo a las personas que desafortunadamente están en un estado muy preocupante. Eso es ser misericordioso, que también tiene lo de compasivo. Es que somos misericordiosos, mis amados hermanos, es que somos compasivos. Si miramos una necesidad que nos conmueve, es que actuamos por la palabra de Dios, o es que no hay tiempo y pues hay que ir a los lugares que tenemos que ir. Misericordioso, que significa compasivo. Que de hecho los religiosos en ese tiempo de Jesús no tenían tiempo para tener compasión de los necesitados, pero Jesús sí. Él mostró compasión, Él le interesó. Y yo me imagino Jesús viviendo aquí en la tierra, mirando la necesidad de alguien muy vil y con tanta necesidad. Eso a Jesús lo movió a compasión. Por eso vino Él. Y por eso Jesús anhela que nosotros sigamos sus pasos y hagamos lo mismo. Misericordiosos, compasivos hacia los males de los otros. Otra vez, no juzgar, sino que Dios, mira, aquí estamos para brindar esa misericordia que tú nos has entregado. Ese es otro hecho que podemos hacer para ser hacedores de la palabra, ser misericordiosos. Dios es misericordioso, ¿verdad? También nosotros nos ha de interesar serlo también. Amén. Y de último, el versículo 4 termina con y justo. Justo. O sea, imparcialidad. O sea, dejándose gobernar sobre las leyes divinas. Buscar la voluntad de Dios. Eso es ser justo. Buscar la voluntad de Dios es ser justo. Por ejemplo, ¿se acuerdan conmigo el rey Salomón en su primer, se diría yo, problema de la nación? Se le entregaron dos mamás, un bebé, y si Salomón si no era justo en su decisión, verdad que probablemente hubiera tomado una mala decisión y no iba a ser justo. Pero sabiendo que Dios le pidió sabiduría, que Salomón le pidió sabiduría a Dios para gobernar su pueblo. O sea, como quien dice, Salomón dijo: Dios, dame sabiduría para entender qué es lo que tú quieres que yo haga. Y Dios se lo otorgó. Y vemos que Salomón fue justo. Amén. Entonces, hacedor de la palabra también indica que somos sabios y que somos justos, buscando la voluntad de Dios en todos los tratos. Amén. Bueno, hay otro
Ya vimos, primero vimos resplandecer luz. Número 2, vimos clemencia, ser clementes. Número 3, hemos visto ser misericordiosos, es otra forma de ser un hacedor de la palabra. Número 4, ser justos. Y también en nuestra conducta como Job, justo, recto, que no es tan lejos si le pedimos ayuda al Espíritu Santo, amén. El diablo te dice, no, ser justo, nadie es justo, no vas a llegar. Híjole, está alto para que llegues a ser justo. Esa es mentira del diablo. Justo es hacer las cosas, para ser justos, hermanos, se necesita un corazón sincero, dispuesto, frutos de arrepentimiento. Obvio, nos vamos a equivocar, pero Dios, aquí me acerco ante tu trono, perdóname, ayúdame. Eso es ser justo. El diablo como que sabe más la Biblia que nosotros, y desafortunadamente parece ser que sí, hablando globalmente, porque casi todos le obedecemos más a las palabras de Satanás que a las palabras de vida eterna de Jesús, y es tristeza, hermanos. Bueno, justo. Vayamos al versículo 5. Vamos a ver otra cosa que podemos hacer para ser un hacedor de la palabra según Salmo. Y de hecho, esto no es una lista completa, solo estamos viendo Salmo 112, solo para darnos una idea, solo para rascar en superficie. De ninguna manera, ¿verdad?, estamos profundizándonos, solo quería introducir esto porque es muy importante actuar y ser hacedores, hechos. ¿Qué dice el versículo? ¿Dónde estábamos, hermanos? 5 les dije, ¿verdad? El hombre de bien tiene misericordia y presta. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Tiene misericordia. Aquí tener misericordia es hablando de generosidad. Puede ser que tengas recurso financiero, pero es tener generosidad de dar. Puede ser dar tu tiempo, puede ser orar por alguien. Eso es tener misericordia y prestar. A veces me ha tocado que de verdad, hermano, yo estoy en apuras, sea del trabajo, sea de estudio, sea de escuela, qué sé yo, y hay una necesidad. Ay, esos son los que no me gustan. Esos son los que no me gustan, especialmente si estoy mirando antes, especialmente cuando miraba a los Lakers y todo eso, la Copa Mundial, todo eso. Ay, no puedo, ahorita no tengo tiempo. Y es necesidad. Y sí, me equivocaba antes. Pero dice aquí, el hombre de bien tiene misericordia y presta, tiene generosidad. Si a mí ahora me hablan y quieren que oren por ellos, aunque esté ocupado, ni modo, Dios, aquí vamos. Me estoy prestando, soy generoso, entiendo, ¿verdad? Entonces, ser hacedor de la palabra es un hombre o una mujer de bien que tiene misericordia y presta. E incluso si se da la oportunidad de hacerlo financieramente, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, dar al necesitado sin esperar algo a cambio o que te lo regresen. Como quien dice, pues olvídate que te lo van a dar. Ese es el amor, ¿verdad?, que se nos explica ahí. Y eso es lo que es. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Y a veces, de verdad, hermanos, yo puedo testificar que a veces tengo que sentar y escuchar una hora de problemas, y a veces los problemas, no lo miento, percibo que son causa de esa persona que me lo está compartiendo.
Y yo estoy ahí, ya tratando de juzgar, ya tratando de meterme, de decir algo. Y ahí el Espíritu está, no, escucha, ora. Y a veces ya me quiero ir. Pero el hombre de bien tiene misericordia y presta. Amén. Y el 5 acaba con: gobierna sus asuntos con juicio. Gobierna sus asuntos con juicio. Ya dijimos del rey Salomón, e incluso vemos en la vida de José en Egipto. Antes de gobernar con juicio, su vida cotidiana lo vivía con juicio también. Desde que lo vendieron, todo ese transcurso antes de ser gobernador, todos los asuntos que trataba con juicio. Amén. Por lo tanto, Dios lo puso sobre Egipto, sobre toda esa nación, y él gobernó los asuntos con juicio, basado en las leyes divinas de Dios. Y no quiero tanto considerar en este punto, porque si no, no vamos a acabar, pero es muy importante gobernar todos los asuntos con juicio. No con enojo, no con egoísmo, incluso no con tristeza, sino gobernar los asuntos con juicio. ¿Y quién da el juicio? Pues Dios es el que nos da el juicio. Y especialmente si nosotros nos apegamos a la palabra, entonces ahí está, ¿verdad?, los consejos de Dios. Entonces, para ser un hacedor de la palabra, lo que uno puede hacer es gobernar sus asuntos con juicio. Como quien dice, ponerlo a la mesa de Dios, que es lo que estamos haciendo, los proyectos, todo. Y hacerlo con juicio. Amén. Vamos al versículo 9. También un hacedor de la palabra lo que puede hacer o lo que hace es reparte. Dice aquí el versículo 9, reparte. Diga conmigo, reparte. Reparte. Ahora, si usted quiere responderlo en alta voz, en su corazón, ¿cuántos de nosotros hemos sido bendecidos? ¿Sabía usted que somos bendecidos para ser canales de bendición? No para llenar nuestros propios bolsillos y ser como esa insensato de la parábola que pensaba en sí mismo y comenzó a destruir sus áreas de trabajo, porque dijo, ya tengo ya, solo me falta guardarlo, voy a destruir, voy a edificar una bodegota, y ahí va a ser la corporación yo. Pues ya tengo todo, ya tengo. Si ese personaje estaba en el día de hoy, él diría, pues ya tengo propiedad, ya tengo mi retiro, ya tengo inversiones, ya hice inversiones, y tengo trabajadores, tengo todo. Y ya se olvidó de Dios. Ya solo yo. Disfruta, alma mía, lo hiciste todo. No, hermanos, somos bendecidos no para engrandecer, edificar nuestra corporación, sino que somos bendecidos para repartir. Para repartir. ¿Usted tiene gozo en su corazón? Repártelo. ¿Usted tiene la palabra de Dios en su corazón? Repártelo. Usted tiene, usted puede llenar lo que ¿verdad? Lo que usted piensa. Repártelo. Repartir. Somos canales de bendición. Entonces, un hacedor de la palabra reparte. Amén. Y no reparte chismes, porque eso sobra. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, y por lo tanto reparte. Y de último, dice
aquí el salmo que da a los pobres. Da a los pobres. Pobres, yo creo que todos cuando pensamos en pobre, nuestra mentalidad va a lo material, ¿verdad? Rápido va a lo material. Pero cuando se habla de pobres, no solamente hablamos materialmente, pero también hablamos que necesitan protección. Necesitan protección. O también es la condición espiritual. Son las personas pobres. Entonces aquí el Salmo dice, dar o da a los pobres. Da a los pobres. Materialmente, si se puede, amén. Dios siente bendecido con eso, amén. Pero si en la vida espiritual tú puedes ser de bendición a un pobre necesitado, aprovecha, Dios te lo envía. Dale de tu tiempo, dale de la palabra, para que su vida espiritual pobre pueda crecer. Denle ánimo, inyéctale fe, porque somos de la misma familia, amén. Da a los pobres. Materialmente se puede dar protección. Y Jesús lo hacía en sus tiempos, pero en estos tiempos pareciera ser que ya el mundo, o hablando de la iglesia por X motivos, ¿verdad? No quiero entrar tanto en detalle, como que se ha separado la iglesia con la sociedad. Se podría decir como que ya se trata un poco diferente, pero en la sociedad hay mucha necesidad, hermanos. Si se ve en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, se ve necesidad de los indigentes que viven pues en la calle, que ya se han acercado más cerca. ¿Qué sería de la vida espiritual? Mucha necesidad. Entonces, da a los pobres. Amén. Y es lo que hacemos. Estamos aquí, hermanos, venimos a la iglesia o escuchamos las prédicas para pulir las herramientas, para, qué sé yo, agarrar más herramientas y poder utilizarlo para Dios y para ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Amén. Y bueno, lo vamos a dejar aquí porque si no, ya para otro día será lo que sigue. Pero veamos, regresemos para terminar Santiago, capítulo 1 y versículo 25. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie, ya que vamos a acabar. Cuando lo encuentra, si puede, póngase de pie. Y vamos a leer esto, y en otra ocasión vamos a enfocarnos en este último versículo. Dice aquí su palabra, ¿lo puede leer conmigo, por favor? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay una promesa de Dios de bienaventuranza a los hacedores de su palabra. Y esta bienaventuranza es integral, o sea, cuerpo, alma y espíritu. Pero lo vamos a dejar ahí y meditemos en esta palabra y pidámosle a Dios que no seamos solamente oidores, y por lo general olvidadizos somos, sino hacedores de la palabra, porque cuando hacemos algo no se olvida, hermanos, sino que ahí estamos. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, tarde, que nos has dado de considerar esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos has hablado, me has hablado a mí, y has hablado a tu iglesia. Padre, te engrandecemos y te glorificamos porque tú eres bueno y tú eres el que nos has hablado y te interesa de nosotros, Señor. Tu palabra dice que la mies es mucha, hay mucha necesidad, pero los obreros, Señor,
son muy contaditos, son pocos, Padre. Pero en esta hora, Padre, gracias por hablarnos y recordarnos. Y ayúdanos, Padre, a que esta palabra que hemos escuchado esta semana, no solamente el día de hoy, pueda, Padre mío, hacer efecto y que podamos ponerlo en el campo de la práctica, Señor. Sea pequeño, sea grande, para poder nosotros, Señor, ser de bendición a esas personas, Señor. Ser de bendición incluso a nosotros mismos y para glorificar y darte la gloria, Señor. Porque tú eres, Señor, la palabra, Jesús, de vida eterna. Eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una linda tarde. Y vamos a invitar a nuestra hermana Yuri, que ya nos va a despedir. Amén.